Les voy a pedir que puedan abrir su Biblia en Proverbios 18, versículo 21. Para aquellos que toman nota, este mensaje tiene como título Nuestras palabras en el desierto. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El desafío de esta semana, según el boletín que tenemos, ya tenemos uno nuevo, pero el que tenemos nos habla de que acerca del poder que tienen nuestras palabras. Ellas son capaces de producir vida o muerte, y esto me llevaba a pensar cuáles son las palabras que salen de mi boca o de nuestra boca al momento de transitar el día a día. Y más aún cuando a nuestro alrededor se asemeja a un desierto. No obstante, antes de entrar directamente al desarrollo de este sermón, quisiera ilustrar con una pequeña historia. A ver si me sale el lector, ¿no? Acá. El sol rajaba la tierra mientras Tomás y Francisco avanzaban sobre las dunas infinitas. Tomás sentía que el calor abrasador era su sentencia final. Un verdugo implacable que presagiaba un inminente dictamen, su muerte. Se arrastraba, sin fuerzas. Se quejaba por el dolor, la fatiga, la deshidratación. Y sin embargo, Francisco evaluaba el paisaje como un desafío de supervivencia y oportunidad. El sol era abrasador y en el cielo el vuelo bajo de un halcón le indicaba la cercanía de un oasis, donde Tomás veía un fin. Francisco veía el poder de la voluntad y la vida abriéndose paso. Tomás, rendido, se dejó caer de rodillas sobre la duna, hundiendo las manos en los granos calientes, y exclamó: ya no resisto más. Francisco, es demasiado para mí. Esto es el final. El desierto ya decidió por nosotros. No tiene sentido dar un paso más. Nuestro destino es que este lugar se convierta en nuestro cementerio. Entonces, Francisco se agachó a su lado, lo tomó firmemente por los hombros y lo obligó a mirarlo a los ojos. Su voz no fue de compasión y de temor, sino que en su mirada transmitía una absoluta determinación. Y le dijo: escúchame bien, Tomás, el desierto no decide nada. El desierto es arena, sol y viento. No piensa, no nos odia y no tiene un plan para nosotros. No eres un prisionero esperando una ejecución. Eres un hombre libre enfrentando una prueba. Cada paso que das no te acerca a la muerte, te demuestra que sigues vivo. Mírame, allá adelante, donde tú ves un vacío infinito, yo veo la línea del horizonte donde el terreno baja. Donde hay una bajada, hay acumulación de humedad. Si nos rendimos ahora, moriremos por decisión propia. No por culpa del desierto. Levántate, cobra ánimo. Francisco y Tomás estaban transitando por el mismo desierto, pero estaban mirando de distintas formas el mismo. Según la visión que cada uno tenía, eran sus palabras. Y estas palabras afectaban directamente el ánimo del uno y del otro frente a esta adversa situación. Con esto en mente, los invito a que podamos reflexionar en dos preguntas. La primera: ¿cómo estas personas transitaron el desierto? Y la segunda: ¿cuáles fueron sus palabras mientras lo transitaron? Y vamos a ir a la palabra del Señor y a 1 de Reyes 19, versículo 1 al 10. Vamos a ver un desierto y dos historias. Y antes de empezar con la lectura, quisiera hablar un cachito más del contexto de 1 de Reyes 19. No voy a decir nada que ustedes no sepan, pero antes del 19 está el capítulo 18. Y el capítulo 18, el capítulo anterior que vamos a leer, es un pasaje muy conocido por nosotros, o al menos por la mayoría,
Y vemos al profeta Elías que experimenta la manifestación del poder de Dios de una forma sobrenatural. Al consumirse el holocausto con un fuego que bajó directamente del cielo, y el pueblo reconoce e identifica que Dios es el único y verdadero Dios, y también queda en evidencia el cielo santo de este profeta que, queriendo erradicar la idolatría del pueblo, persiguió y eliminó a los profetas, a los falsos profetas. Y vamos a Primera de Reyes rápidamente, 19:1 al 10, que dice: Acá dijo Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y podemos seguir leyendo, pero hasta ahí. Acá vemos el panorama de Elías cambia, la situación cambia, la presión aumenta, la persecución de Jezabel, las amenazas se respiran en el aire. Aquel profeta que había experimentado tan extraordinaria manifestación de Dios, ahora está atrapado por el dolor de un pueblo que ha rechazado a Dios, que se ha olvidado de la devoción, por el temor a una inminente muerte, y por la soledad, porque no estaba con su criado, estaba solo. Y unas palabras brotan de él. En el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Totalmente sin fuerzas, cansado, emocional, física, espiritualmente, se acuesta a dormir. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa situación? Pero no estamos solos. No estamos solos. Ahí estaba Jesús. En su cabecera ya estaba haciendo una comidita para él. Me hace acordar también cómo lo hace en el Nuevo Testamento con Pedro y los discípulos a orillas del mar de Galilea cuando estaban pescando. Y esa comida le da las fuerzas para caminar y seguir su camino 40 días y 40 noches. Llega a esa cueva y el Señor le dijo: ¿qué hace aquí, Elías? Mostrando que el plan de Dios sigue en curso. A pesar de las palabras de muerte, a pesar del desánimo, a pesar de ver que ese desierto era su final, Elías continúa con sus fuerzas renovadas. Y en el versículo 15 y 18
de este mismo capítulo, Elías recibe una revelación del plan completo de Dios y las instrucciones exactas de lo que tenía que hacer. Y aquí encontramos a Elías en el desierto. Y quisiera también que podamos buscar esta segunda historia que se encuentra en Daniel 3, 12 al 28. Si yo les digo, Daniel 3, 12, 28, yo les digo, 3 personas que estaban dentro de un horno, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué nombre le viene? Sadrach, Mesach y Abednego. Ese era el nombre que le habían dado, pero no era su nombre original. Y eso está interesante buscar porque, como sabemos en la cultura hebrea, el nombre tiene y porta identidad. Ese es el nombre que le había dado Babilonia a estos jóvenes. Pero eran Ananías, Azarías y Misael. Si ustedes, eso es tarea para el hogar, busquen el significado y vean la vida de ellos, cómo fueron fieles a esa identidad que Dios le había dado. Y a pesar del sistema de este mundo que quería cambiar esa identidad, ellos se mantuvieron firmes en eso. Pero de eso no voy a hablar. Sí, quisiera destacar, como ustedes ya saben, esta historia, muy similar a la que acabamos de decir. Simplemente era para que ustedes puedan buscarlo y visualizarlo. Vemos acá a un rey, Nabucodonosor, que se levanta en persecución, que de repente quiere la adoración para él, levanta la estatua y dice, bueno, ahora póstrense y adórenme, y ellos no lo vamos a hacer. Ese edicto de muerte era para aquellas personas que no obedecían ese edicto de que había mandado. Y esta respuesta es realmente llamativa porque Ananías, Misael y Azarías, en el versículo 16, si me invitan a buscarlo, Daniel 3:16, dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sus palabras en esta situación de persecución y presión están cargadas de confianza, están cargadas de fe. No tenían la certeza de que Dios los iba a librar, había incertidumbre. Pero la vida de estos muchachos irradiaban lealtad, fe y confianza absoluta. Lealtad, fe y confianza absoluta. Todas estas cualidades quedan expresadas en las palabras que leímos. Entonces, tras esta declaración de los jóvenes muchachos, hay un resultado evidente. La vida triunfa sobre la muerte. Amén. Gloria a Dios. Las palabras expresadas por Ananías, Misael y Azarías tienen un impacto profundo en ese momento en el ámbito espiritual. Esas palabras cargadas de fe fueron como una flecha. Y en el versículo 29 y 30 vemos el resultado, porque estos jóvenes finalmente fueron y recibieron un ascenso a puestos mayores de autoridad y de gobierno e influencia en aquella época. Estos valientes jóvenes experimentaron en primera persona lo que José dijo en aquella ocasión, allá en Génesis 50:20, que dice: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Llegado este momento del sermón, del desarrollo del mismo, quería que nos preguntemos algunas preguntas y podamos encontrarnos en su palabra. ¿Qué me sucede en mi vida cuando el panorama no cambia? Cuando la presión aumenta, cuando la respuesta que espero no llega.
que me pasa, que nos pasa cuando estoy cansado del proceso. Donde digo, esta puerta que se tiene que abrir no se está abriendo, donde hay una pérdida que todavía me duele, donde hay un acuerdo con mi cónyuge, con mi familiar, que no llega, una relación que pende un hilo con mi hijo, mi hija, mi hermano, un familiar, y que cuando una promesa de Dios al parecer no tiene cumplimiento. He orado, he esperado, y lo que responde a mi interrogante es un silencio. Para pensar en estas dos primeras preguntas, los invito a que podamos ir a Génesis capítulo 18, versículos 11 al 14. Génesis capítulo 18, versículos 11 al 14. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Es evidente que Sara duda en el cumplimiento de la promesa. Sus palabras las acabamos de leer. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Y Dios se lo hace notar a Abraham en el versículo 13. Pero el versículo 14, con esta pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Qué nos muestran? ¿Qué nos señalan estos versículos? Que mis palabras deben estar cargadas de fe mientras espero el cumplimiento de su promesa. No debo dejar que en mi boca hayan palabras de derrota, porque Dios ya me hizo una promesa. Él ya la dijo, está en su palabra, Él es fiel y la va a cumplir. Amén. Querido hermano, querida hermana, cuán importante son las palabras que decimos cuando estamos transitando distintas temporadas en nuestras vidas, especialmente en el desierto. Quisiera que retomemos la última pregunta que decía: ¿cuáles son las palabras que salen de mi boca? Y para retomar esta pregunta vamos a la Biblia, la persona que pudo identificar cuáles eran sus palabras. Isaías 6, Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. El profeta Isaías había tenido una revelación de la majestad de Dios, la santidad de Dios, y él reconoció de que su boca tenía que ser purificada, tenía que ser santificada por Dios. Reconoce su maldad, la necesidad que tenía, porque había un propósito. Isaías
voy a ser portador de un mensaje específico para el pueblo de Israel. Déjame decirte que nuestras palabras tienen una relación profunda con lo que Dios quiere hacer en nosotros hoy y a través de nosotros. No nos olvidemos, como dijo Vilma hoy, que al igual que el profeta Isaías, somos llamados a ser portadores de un mensaje de salvación y de restauración. Pidamos que Dios purifique nuestros labios, para que puedan salir palabras que traigan vida y edifiquen a otros. Ante esas historias que transcurren en un desierto, estas personas que vivimos, que eran como yo y como vos, esas palabras que brotan de momentos de mayor persecución o ante la espera del cumplimiento de una promesa, vidas que atravesaron el fuego de la prueba, Elías, Ananías, Misael, Azarías, Abraham y Sara, aunque las posibilidades eran casi nulas, por no decir nulas, de que sean padres en su vejez, todos pudieron comprobar la inmutable fidelidad de Dios y su plan inalterable. Comprendieron que el silencio de Dios no significa que Él no está obrando, Él lo está haciendo. Su propósito sigue en curso. Si en tu vida vos sentís que el plan de Dios para tu vida se terminó, déjame decirte, Dios tiene un plan para vos. Tiene un propósito para vos. Tiene un propósito para vidas a través de la tuya. El plan de Dios sigue vigente y avanza. Confía en Dios. Ora, clama, adora, aférrate a sus promesas. Déjame recordarte lo que decía: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Mientras avanzás, mientras pones la fe en acción, cuando perseverás en el llamado, cuando crees en sus promesas y confías que Dios es fiel y cumplirá, tu carácter es moldeado, tu fe es refinada, tu dependencia a Dios es absoluta, la confusión no se apodera de vos, más bien recibimos, como le sucedió a Elías, dirección y claridad. Hebreos 10, 36 al 39 dice: porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la alma. Te invito a que repitas conmigo. Vamos a poner esta palabra en acción. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dan un fuerte aplauso porque eso marca tu victoria que se tiene por esta temporada. No retrocederemos, seguiremos avanzando. Voy a invitar a mis hermanos de adoración que puedan pasar. Ya estamos llegando casi al final. Pero quisiera traer a memoria unas palabras que se compartieron en el sermón el último domingo del mes de mayo. Dios tiene un propósito integral para nuestras vidas que va desde lo espiritual, atraviesa el alma y finalmente afecta a nuestra carne. Así que mientras los chicos pasan de adoración, y quisiera que podamos reflexionar un tiempo más en las siguientes palabras, ahí donde estás, en estas preguntas. Hoy el Señor, el Espíritu Santo va a traer luz a nuestras vidas. Y en su luz vemos la luz. Que podamos ver en nuestras vidas y reflexionar cuáles son nuestras palabras frente al desierto que estamos atravesando. Tal vez no es la situación, no estás en un desierto, pero estuviste o estás por entrar
¿Cuáles son tus palabras? Pensemos en este tiempo de reflexión, comprendemos la necesidad de que nuestra boca sea purificada para que salgan palabras de vida y edificación. ¿Cuál es nuestra perspectiva hoy frente a las dificultades, frente a nuestro caminar diario? ¿Podemos comprender que nada es al azar? Nada está librado al azar, que Dios está obrando. Mientras escuchamos este tiempo de reflexión, te invito ahí en intimidad que podamos reflexionar en estas preguntas. Y luego te invito a que te pongas de pie una vez que hayas reflexionado. Porque hoy el Señor, el mismo que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y el omega, el principio y el fin, traerá restauración, sanidad, claridad y dirección a nuestras vidas.